Buenas tardes, aquí esperando que lo suelten. Bien, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Vamos a revisar lo referente a lo que es el desarrollo. Eh, este es un tema bastante largo, así que empecemos de una vez, porque se trata de toda la vida del ser humano, ¿no? En general. Eh, bueno, y cada etapa de la vida tiene sus propias características, tiene sus propias habilidades y tiene también sus propias inquietudes, ¿no? Ahí les han colocado tres imágenes. Cuando termina la adolescencia, dice, ¿en qué está pensando el adolescente, ¿no? Terminar la adolescencia, estamos hablando de 18 años, 19 años, ¿en qué piensa, ¿no? O si me pongo a evaluar cuánto cambié desde la niñez, ¿en qué cambié? ¿En qué áreas de mi vida he cambiado? ¿Solo lo físico o solo lo intelectual o cambié en algo más, ¿no? Y ustedes tienen todavía más que recorrer, ¿no? Cuando sean adultos, cuando tengan 30, ¿cómo serán? ¿En qué cambiarán? De aquí a los 30, a los 50 o más, ¿no? Porque el ciclo vital humano no es algo rígido, no es algo que ya esté delimitado per se, sino que es algo que se va dando y vemos que cada vez se llega a más edad, ¿no? Entonces vamos a revisar hoy día qué es el desarrollo humano, a qué cambios se refiere, qué factores influyen en el desarrollo humano. O sea, qué es lo que va a influir para que tú tengas un desarrollo determinado y otras personas tengan otra forma u otro, de repente, ot- otro ritmo de desarrollo. ¿En qué dimensiones se desarrolla? Vamos a considerar tres dimensiones: lo físico, lo cognitivo y lo psicosocial. Cuando hablamos de lo psicosocial, estamos hablando de lo socioemocional, de tu relación con el entorno y el control o no que puedas ir ejerciendo sobre tus emociones. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo humano? Vamos a verlas todas y vamos a ver que ha cambiado un poco la nominación de etapas y no es casual. Lo que pasa es que la vida va evolucionando y la teoría del ciclo vital es una teoría que se nutre de la evolución de la ciencia. ¿Qué vio la ciencia en cuanto al desarrollo físico de repente de la persona, en cuanto a los factores que influyen, en cuanto a los ritmos con que va avanzando? Y va evolucionando también en función a lo que es nuestro sistema de ideas, pensamientos, reglas, normas sociales. O sea, todo eso va a influir para que se puedan demarcar etapas dentro del desarrollo humano. Entonces, cuando definimos desarrollo, lo definimos como un proceso de cambio con periodos de estabilidad, ¿no? Es un proceso es una secuencia ordenada de cambios que se van dando y que tienen estabilidad. Y se menciona el hecho de la estabilidad porque cada cambio que tú vas adquiriendo no descarta lo anterior. Por ejemplo, eh, el hecho de que tú aprendiste de repente a caminar no anula el hecho de que puedas gatear. El hecho de que aprendiste a correr no anula el hecho de que puedas caminar. Entonces, lo que vas adquiriendo queda como parte de tu repertorio. Eh, y bueno, todos estos cambios que vamos viendo se dan a lo largo de todo el ciclo vital humano. Entonces, el ciclo vital humano es todo el ciclo de vida. Y eso es algo que inmediatamente vamos a ver que ha cambiado. ¿A qué cambio se refiere? Cuando hablamos de desarrollo humano, básicamente dos tipos de cambios: cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Los cambios cuantitativos son los cambios en la cantidad del elemento que tú menciones. Por ejemplo, si yo mido a una persona, a un niño o a una niña, como está en la imagen, y veo
cuál es su longitud, o sea, cuál es su talla. Digo, tiene 90 centímetros. La mido dentro de unos meses y de repente ahora mide 100 centímetros o 110, ¿no? Entonces, el cambio que hubo en ella ha sido un cambio cuantitativo, porque cambió la cantidad de centímetros que tenía. Igual se da en el caso del peso. Ahorita puede pesar 3.800, acaba de nacer, pero la puedo pesar a fin de año y de repente ya pesan 9 kilos, 8 kilos, y luego pesará 10 y 15 y 20, etcétera, etcétera. También hablamos del cambio cuantitativo cuando nos referimos, por ejemplo, a la cantidad de palabras. Sí, pronuncia, ya está armando palabritas, tiene como 5 palabras y luego tiene como 15 palabras. Tiene 100 palabras, domina 200 palabras, ¿no? ¿Tú cuántas palabras dominas? Entonces, esos cambios han sido cuantitativos, porque aumentó, ¿qué? El número de palabras que iba dominando. En cambio, cuando nos referimos a los cambios cualitativos, hacemos referencia al cambio en la calidad del elemento. La calidad, por ejemplo, en el pensamiento. Yo puedo decir que a determinada edad, la persona tiene un pensamiento mágico, mágico, su pensamiento es mágico, y luego se vuelve lógico. Entonces, sigue siendo pensamiento, pero es un pensamiento de diferente calidad. Era mágico, ahora es lógico. O como en el ejemplo que les han colocado allí, ¿no? Tenía un pensamiento lógico concreto. Quiere decir que sí era su pensamiento usando la lógica, pero necesitaba un apoyo concreto, manipular, o por lo menos no con las manos, de repente con la imaginación, pero manipular para poder razonar. Una etapa posterior, el pensamiento hipotético, lógico, deductivo, lógico abstracto, ya no necesita manipular nada, ni mentalmente. Lo que necesita es revisar si el razonamiento tiene consistencia lógica. Entonces ahí hablamos de un pensamiento que se rige por hipótesis y deducciones. Es un pensamiento lógico abstracto. Sigue siendo pensamiento, pero cambió la calidad del elemento. La calidad del pensamiento es diferente. También hablamos de cambios cualitativos, por ejemplo, en lo referente a la participación en el juego. Cuando son muy pequeñitos, el juego, por más que tú se las digas y que hagas que se las aprenda, si es muy pequeñito, 3, 4, 5 años, el juego no tiene reglas. Entonces, cuando la regla le va a afectar, ya cambia la regla. No, 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 gana al que lo chapan pierde, ¿ah? El que lo chapan pierde, no, el que chapa pierde, no, 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 cambió la regla porque le iba a afectar. Estaba jugando a la chapada, lo iban a chapar y ya, no, el que chapa pierde, ya está, se acabó. En cambio, cuando ya es más grande, participa en juegos que sí tienen reglas, lo que se llama el juego reglado. ¿Por qué? Porque su capacidad de pensamiento es diferente. Entonces ya acepta la regla así lo afecte a él mismo, ¿no? Entonces, hablamos de cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Ambos se van dando a lo largo del desarrollo del individuo. ¿Y qué factores van a influir en estos cambios? ¿Qué es lo que provoca o causa estos cambios? Hay 3 factores básicamente: factores biológicos, factores sociales, factores individuales. Los factores biológicos son aquellos que producen alteraciones generalmente en el organismo, cambios en el organismo. Y podríamos clasificarlos en 3 grupos. Factores biológicos tipo herencia, aquello que fue transmitido por los genes, de generación en generación.
transmitido por los genes. Por ejemplo, ¿qué? Color de los ojos, color del cabello, textura del cabello, color de la piel, talla, contextura, a veces algunas enfermedades, también el temperamento, todo eso ha sido transmitido genéticamente, de padres a hijos. Pero hay otro grupo de factores que influyen en el desarrollo biológico que se les conoce con el nombre de factores congénitos. Los factores congénitos son aquellos que afectan al individuo, o sea, influyen, ejercen su influencia durante la vida intrauterina. Mientras tu madre te tiene en el útero o en el momento del nacimiento, en la vida intrauterina o durante el nacimiento. Un factor externo que va a influir en esos momentos. Por ejemplo, un virus, por ejemplo, una medicina, una droga que influye en ese momento, durante la gestación o durante el parto. Generalmente, estos factores externos, llamados congénitos, ¿no? Porque justo influyen durante la génesis del individuo, estos factores congénitos generalmente afectan para mal. Generalmente afectan para mal. Para mal, o sea, para un daño. Y es por eso que durante mucho tiempo se le llamó factores teratogénicos. Luego se descartó la nominación porque teratos significa deformidad. Entonces se hacía, me imagino yo, que se le decía teratogénico porque generalmente estos factores iban a causar una alteración en lo normal del individuo. Pero bueno, resulta peyorativo, ¿no? Decir teratogénico, ¿no? Teratos. Y se le cambió el nombre a factores congénitos. Decía, puede ser un virus, la mamá va a visitar a alguien, no sabe que está gestando, no sabía de repente, y se contagia de los sobrinos que tienen sarampión. El virus atraviesa la barrera placentaria y puede dañar al bebé que está recién en gestación. Puede hasta perder el bebé si recién tiene 1 o 2 semanas de concepción, puede afectarlo en mayor o menor medida. Mientras menos tiempo de gestación tenga, el daño es más grande. Mientras más tiempo de gestación tenga, el daño es menor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque él ya está formado. Ya está formado el bebé. Acá se está formando. Todas las células están todavía un poco mezcladitas y dañó, afectó varios sistemas. Entonces, bien, esos son factores congénitos. Puede ser un virus, puede ser un fármaco también. Hubo una época donde empezó a recetarse un fármaco que teóricamente estaba bien testado. O sea, ya había sido probado, ya había sido aprobado y nada, y los médicos empezaron a recetar este fármaco que era para aliviar todos los síntomas secundarios del embarazo, las náuseas frecuentes, el sueño incontrolable y otro, ¿cómo se llama esto? La, la inflamación de las piernas, etc. Empezaron a recetar porque ya estaba autorizado. Y no solo en Perú, en muchas partes del mundo, ¿no? Pero ¿cuál no sería la sorpresa cuando nació toda una generación de niños con mutilaciones? La droga se llamaba talidomida, era una pastilla, se llamaba talidomida y empezaron a distribuirla, pues, ¿no? Tal vez hayan visto un video de
Juan Pablo II, el Papa, cuando llegó a México y un muchacho subió a tocarle guitarra con los pies, porque no tenía brazos. Él era víctima de la talidomida. Un video también que circula bastante es el de una chica que se apellida Macías, que cambia el pañal a su bebé con los pies, porque no tiene brazos. También es víctima de la talidomida. Y hemos tenido un presidente del Congreso, Luis Galarreta, que no solamente tenía sus manitos de metal, sino era todo su brazo, nació sin brazos y también fue víctima de la talidomida. Entonces, drogas como esas, a veces hay otras. En ese caso, bueno, indudablemente fue algo que sorprendió mucho, inmediatamente se sacó de circulación, pero ya había daño causado. Ya había daño causado, ¿no? Entonces, generalmente la intervención del factor congénito es para mal. Generalmente provoca un daño, ¿no? Hay investigaciones actualmente que están tratando de confirmar hasta qué punto el café, el cigarro influyen también. Parecería, porque no hay nada concluyente aún, que enlentece el desarrollo cerebral. No lo atrofia, no lo detiene, solamente lo hace más lento para llegar a lo mismo. Entonces, bueno, que concluyan sus investigaciones, ¿no? Nada, a esto se llama ahora factor congénito. Es un factor externo, pero que influyó, obviamente, mujeres alcohólicas, mujeres drogadictas, también, pues, ¿no? Que influye en el desarrollo durante esos periodos, o sea, durante el periodo de gestación y, o puede ser, ¿no? Algo que pasó durante el parto, el niño no recibió, se quedó ahí a medio parto, no podía salir, no recibió, su cerebro no recibió oxígeno y entonces se dañó un grupo de neuronas, provocando un daño irreversible también. Entonces, a eso se le llama factores congénitos. Y un tercer grupo dentro de esta área biológica es el factor maduracional. Los cambios que se producen por la maduración son cambios espontáneos, son cambios esperados, ¿no? Son cambios esperados, pero no son provocados desde afuera, son cambios que se van dando porque así estamos programados para que se den esos cambios. Por ejemplo, el desarrollo cefalocaudal. Lo que está indicando ahí es el orden, la secuencia. Primero madura todo lo que está en la cabeza y luego se va alejando. Próximo distal, primero madura todo lo que está cerca del sistema nervioso central y después lo que está más distante. Entonces, simplemente están marcando ahí una secuencia de desarrollo. Luego, tenemos también un factor sociocultural que está dado por la socialización. La socialización, ustedes saben, conjunto de reglas, normas, pautas de comportamiento que la sociedad te impone, ¿no? Que la sociedad te brinda como modelo y que va a influir sobre todo en la relación social, ¿no? Va a influir en la forma como el sujeto se va a desarrollar, qué cosas sí puede hacer, qué cosas está permitido, qué cosa es normal, qué cosa no es anormal. Las costumbres, las reglas, las tradiciones, todo eso es factor sociocultural. Y existe un factor personal, individual, que se conoce con el nombre de factor individual o biográfico, que se refiere a las vivencias y experiencias que ha tenido la persona. Entonces, esas vivencias, esas experiencias que ha vivido, generalmente van a influir en lo que es su desarrollo cognitivo y su desarrollo socioemocional o psicosocial. Va a influir por ahí. En lo físico difícilmente influirá, pero sí en lo social, o sea, en la forma como se relaciona con los demás y en lo cognitivo, en la forma como controla o domina sus procesos cognitivos, incluyendo
lo que son las emociones. Entonces, vamos a ver cuáles son las áreas en las cuales influyen todos esos factores que hemos mencionado. El área física, y se refiere, como no es difícil de inferir, se refiere al desarrollo de tu cuerpo, ¿no? Un desarrollo del cuerpo con habilidades determinadas en cada etapa. El desarrollo cognitivo se refiere al desarrollo justamente de los procesos mediadores: atención, percepción, memoria, inteligencia, razonamiento, todo eso. Y para ir viendo el desarrollo cognitivo, vamos a utilizar como orientación y como base la teoría de Jean Piaget, que ustedes la conocen. La teoría de Jean Piaget, que nos señala 4 etapas de desarrollo: el periodo sensorio-motriz, el periodo preoperacional, operacional concreto, operacional abstracto. Lo vamos a ver en cada etapa. Cuando hablemos del desarrollo psicosocial del individuo, nos estaremos refiriendo a Erik Erikson. Erik Erikson es un neopsicoanalista, o sea, fue discípulo de Freud y luego se separó y bueno, trabajó su propia teoría, pero con esos principios. Y él lo que sostiene, lo que ha encontrado a través de sus investigaciones, es que el desarrollo psicosocial, o sea, la forma como el sujeto se relaciona con los demás y consigo mismo, se da a partir de resolución de conflictos. Él lo que dice es: existen 8 conflictos secuenciados. De la resolución de estos conflictos, el sujeto pasa al siguiente nivel y pasa al siguiente nivel. ¿Ya? Entonces, a lo largo de las diferentes etapas también vamos a ir viendo cuáles son los conflictos que, según la teoría de Erik Erikson, se presentan en cada etapa de desarrollo y cómo es que generalmente se resuelve para poder seguir avanzando. Entonces, vamos a tener a estos 2 teóricos como teóricos de cabecera. De acuerdo a todo lo que hemos visto, la teoría actual del ciclo vital identifica estas 5 etapas. Primera etapa, la etapa prenatal, antes, natal del nacimiento. En la etapa prenatal se refiere a aquella etapa que empieza con la concepción y termina con el nacimiento. Luego tenemos la etapa denominada infancia, desde los 0 hasta los 3 años. Después, la niñez, que la podemos subdividir en niñez temprana, los más chiquititos, niñez intermedia, un poquito más grandes. Luego, la etapa en la que la mayoría de ustedes se encuentran, que es la adolescencia, que es una etapa de tránsito, como una transición entre ser niño y ser adulto. Y finalmente tenemos la adultez. La adultez es todo el resto. Ya no hablamos de juventud, adultez, senectud, ya eso es la teoría del ciclo vital antigua. Actualmente hablamos de adultez. Y cierto, sí, podemos subdividirla en adultez temprana o adultez joven, adultez intermedia y adultez avanzada o tardía. ¿Cuál es la diferencia? No solo el nombre. Lo que pasa es que la calidad de adultez, la calidad de adulto, se adquiere por la asunción de responsabilidades sociales. Antes se decía, el joven, la juventud es la etapa en la cual el joven se prepara para insertarse a la sociedad y asumir responsabilidades. Hoy en día vemos muchachos que pueden tener 26, 24, 22, 23 años y que tienen responsabilidades sociales, producen intelectual y económicamente, algunos hasta tienen familia. No le podemos seguir llamando el joven que se está preparando. No, o sea, ahora es un adulto.
un adulto joven, ¿ya? Adultez intermedia, lo que siempre hemos llamado adultez intermedia, y adultez avanzada o tardía es el término que se utiliza para lo que antes se le llamaba anciano, senectud, y que ya no se le llama así, porque se definía, ¿no?, la ancianidad como el periodo de regresión del individuo, donde el individuo empieza a decaer y se convierte en una carga familiar. Algunos dicen involuciona y se convierte otra vez en un niño, pero no necesariamente. La sociedad, la realidad demuestra que no. O sea, demuestra de que hay mucha gente que tiene más de 65 años, 70, hasta 80, y que sin embargo sigue asumiendo responsabilidades sociales, que es lo que le da la categoría de adulto. Siguen produciendo intelectual y económicamente, que es lo que le da la categoría de adulto. Entonces, también son adultos, pues, pero es un adulto mayor, un adulto avanzado. ¿Ya? Entonces, con esta clasificación nos vamos a quedar para continuar revisando cada una de las etapas. Empecemos por la primera, que es la etapa prenatal. Hablamos de la etapa prenatal. Pre significa antes, ¿no? Anterior. Natal viene de nacimiento. ¿A qué se refiere esta etapa prenatal? Fíjense, antes de que nazca. Sabemos que la concepción se produce en el aparato genital femenino, ¿no? Exactamente en las trompas de falopio, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde empieza la vida. Sabemos que todas las mujeres hemos nacido con todos nuestros óvulos, pero que inmaduros, y que a partir de la pubertad empiezan a madurar los óvulos. No uno, dos, a veces tres, maduran, y al madurar salen del óvulo, del ovario, perdón, salen del ovario, óvulo maduro sale y se queda en la trompa de falopio. Si ingresara un espermatozoide y siguiera hasta la trompa de falopio, se produce la concepción. Entonces, ahora dejó de ser el óvulo, dejó de ser el espermatozoide y se convirtió en el huevo o cigoto. Empieza allí la primera etapa o la primera subetapa de este periodo prenatal. En la etapa del huevo o cigoto, lo que sucede es lo siguiente. Este huevo cigoto, que es una célula, se divide y ahora tenemos dos células. Se divide y se multiplica la cantidad. Luego, cada una de estas células se divide y se multiplica. Ahora tenemos 4. Y se sigue dividiendo y multiplicando, dividiendo, multiplicando, dividiendo, multiplicando durante 2 semanas. Durante 2 semanas las células van a seguir dividiéndose y multiplicándose el número. Entonces, terminando las 2 semanas, imagínense, es un gran cúmulo, un montón, una bola de células, tantas como vamos a necesitar para formar todos los sistemas de nuestro organismo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, acabó la etapa del huevo cigoto y este huevo cigoto se traslada hasta el útero. Llegando al útero, este huevo cigoto, que ahora se llama embrión, genera una suerte de prolongaciones como raíz que le van a permitir asirse, agarrarse de la pared del útero, porque allí se debe fijar, allí se debe quedar hasta que nazca. Entonces, si se cae, es un aborto.
no debe caerse. Tiene que enraizarse ahí, quedarse bien. Ahora se llama embrión. ¿Y qué es lo que sucede con el embrión? La etapa se llama embrionaria y se llama embrión hasta terminar la 8ª semana. Entonces, desde la semana 3 hasta la semana 8, el embrión lo que hace es empezar a ordenar y formar los sistemas. Todas las células que quedaron afuera de esta bola de células se le llama ectodermo. Y desde allí van a empezar a unirse, relacionarse y formar, por ejemplo, el sistema epitelial, el sistema nervioso. Imagínense, las células empiezan a conectarse, formar estructuras, formar el sistema nervioso y después ubicarse en su lugar, desde la semana 3 hasta la semana 8. Las células que quedaron en medio, aquí debajo del ectodermo, se conoce como mesodermo. Y desde ahí se va a formar el sistema muscular, el sistema óseo, se van a juntar algunas células, se van a seguir juntando y van a formar todas las estructuras de estos sistemas. Y las células que quedaron en medio van a hacer lo mismo formando los tejidos blandos, sistema respiratorio, sistema digestivo, por ejemplo. De tal manera que terminando la semana 8, ya se puede reconocer que es un embrión humano. Ya se puede reconocer un embrión humano, ¿ya? Así tenga el tamaño de la uña de tu dedo pulgar, se reconoce como un embrión humano. A partir de allí, todos los sistemas ya están en su sitio. O sea, todo ya está ya ahí, boceteadito, rudimentariamente, pero todo está ahí. Dejó de llamarse embrión y ahora se denomina feto. Y lo que va a suceder con el feto es que va a ir creciendo y perfeccionando el funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas. Empezando por el sistema nervioso, que asume el control de todos los otros sistemas, igual como sucede en nosotros. Puedo levantar mi mano porque hay un nervio que va a jalar el músculo que va a hacer que yo pueda levantar la mano. Puedo hablar por lo mismo. O sea, el sistema nervioso, ahora que ya es feto, que ya estamos en la semana 9, asume el control de todos los otros sistemas. Entonces empiezan a aparecer los reflejos. Porque el sistema nervioso es el responsable de los reflejos. Entonces empiezan a aparecer los reflejos, el sujeto, el individuo, el feto, empieza a aprender a reaccionar automáticamente ante diferentes situaciones y adquiere una serie de reflejos que le sirven para seguir sobreviviendo allí, en ese medio, ¿ya? Entonces, desde la semana 9 hasta la semana 36 o 40 en que nazca, el feto va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a perfeccionar el funcionamiento de todos sus sistemas. Hasta ahora hemos visto que la mayor parte de cambios que se producen son a nivel físico. Y si me preguntan qué cambio a nivel cognoscitivo se da en este sujeto durante su vida intrauterina, solamente podrías mencionar uno, que es el aprendizaje de reflejos. Ese es el único cambio cognitivo que si quieres dime ya, pero está un poco tirado de los cabellos. Sí, está bien, pero es un aprendizaje y por lo tanto es un cambio a nivel cognoscitivo, ¿ya? Entonces, el único cambio cognoscitivo que podemos ubicar en este periodo es
el inicio de aprendizaje refiriéndose al aprendizaje de reflejos. Y a nivel psicosocial, de relación con los demás, ¿qué cambio podría mencionar? También solo uno, la comunicación con la madre. Comunicación con la madre, pero a mí me han dicho que es hormonal, que es a nivel de neurotransmisores, lo que quieras, pero es comunicación. La madre está contenta, está tranquila, el niño está tranquilo. Se mueve de un lado para el otro, patea, se da vuelta, tranquilo, feliz. La madre está tensa porque está asustada o porque está molesta o porque está preocupada. Entonces, pregúntele a su mamá. El niño se enrosca en sí mismo y se tensa. Cuando tú estás tenso, contraes tus músculos. Cuando el bebé, el feto en este caso, está tenso, también contrae sus músculos. Pregúntale a tu mamá qué sentía. Una bola, se ha hecho como una bola dura, lo siento, duro, como una bola. Está tenso, ¿ya? Entonces, ¿hay comunicación con la madre? Definitivamente sí hay comunicación con la madre. Pero tiene también una comunicación hormonal, sí, lo que quieras, hormonal, a nivel de neurotransmisores, lo que quieras, pero es comunicación, ¿ya? Es comunicación. Pero y eso del método Mozart, la música, los platillitos que me vendieron, ¿todo eso es farsa? No, porque todo eso va a comunicar a través de la madre. Todo ingresa a través de la madre. Sí, le pones ahí la música de bebé Mozart, todo lo que quieras, la mamá se va a tranquilizar primero, va a estar relajada y el bebé entonces va a estar relajado. Que si el papá le habla, entonces eso no funciona. Sí, porque si el papá le habla, la mamá se complace, la mamá está tranquila, la mamá está feliz y el bebé también. ¿Ya? Entonces, el único cambio a nivel psicosocial que podrían mencionar es la comunicación con la madre. ¿Sí? Y bien, y nació el bebé. Y entramos a este periodo que se denomina infancia. La infancia es el periodo de 0 a 3 años, de 0 a 3 años. Como ya había mencionado, el niño nace portando una serie de reflejos. Es más, en el momento que nacen, le hacen una prueba. De 10 reflejos debe tener por lo menos 7 para asegurar que ha tenido un nacimiento, que se encuentra en buen estado, que su desarrollo ha sido el esperado. ¿Ya? Luego que nació, poco a poco empieza a perder estos reflejos intrauterinos, porque ya no los necesita, porque los cambia, si quieres, los cambia por conducta voluntaria. Por ejemplo, a ver, ahí tienen algunos reflejos los pierde al mes, otros a los 5 meses, otros a los 8 meses. La mayoría los pierde al primer trimestre. Estos son los más conocidos. El reflejo de succión. Le pones algo en los labios y succiona. Esto le permite vivir, le permite lactar. Así sea que le des biberón, pero ese reflejo le va a permitir alimentarse. De lo contrario, no podría hacerlo. El reflejo de búsqueda. Algo le roza la mejilla, inmediatamente voltea hacia ese lado, ¿no? No por curioso, sino porque es un reflejo de búsqueda. El reflejo de Babinski, le deslizas tu dedo sobre la palma sobre la planta de su pie y sus deditos se abren, ¿no? Hacia adelante. Reflejo del Moro, lo levantas y dejas que caiga su cabecita hacia atrás y el niño va a buscar de dónde agarrarse, con sus manitos y con sus pies. Le llaman reflejo del Moro. Reflejo de prensión palmar, le pones algo en la palma, inmediatamente lo sostiene fuerte.
o yo pensé que era porque me reconocía, me quería. Sí, pues al comienzo, si es chiquitito, es un reflejo, ¿ya? Motricidad gruesa es una de las ganancias también que tiene a nivel físico en este periodo de 0 a 3 años. O sea, pasado el año, o más o menos, pasado el año, el niño empieza cada vez a adquirir más dominio sobre su cuerpo. Primero el suficiente para pararse, aunque sea con ayuda, gatear, eh, dar los primeros pasos con apoyo de la mano, dar los primeros pasos solito, caminar, correr, subirse a la mesa, subirse a la silla, bajarse de la silla, eh, de repente bajar la escalera, subir la escalera, saltar en un pie, saltar con los dos pies que les cuesta tanto trabajo, ¿no? Entonces, cuando les hablen de coordinación motora gruesa, siempre se estarán refiriendo al dominio de su cuerpo. Cada vez va dominando más su cuerpo para moverlo, todo el cuerpo. En cuanto a su desarrollo cognoscitivo, Piaget nos dice que es el periodo en el cual el niño pasa por dos etapas cognitivas de acuerdo a la teoría de Piaget. Primero, la etapa denominada sensorio-motriz. Aquí el niño, la primera ganancia a nivel cognitivo que va a tener es darse cuenta de que los objetos existen así él no los vea. Eso alrededor del año, 10 meses, 11 meses, 12 meses, un año, por ahí. Se da cuenta el niño, escucha la voz de la mamá y sabe que existe, así no la vea, ¿ya? Le tapas el osito con una toalla y él sabe que el osito está ahí, porque él ha visto que tú lo has tapado. O sea, eso se llama permanencia del objeto. Es la principal ganancia cognitiva. Hacia los 3 años, o sea, entre 2 y 3 años, Piaget nos habla ya del ingreso a un periodo preoperacional, empezando por lo que es la imitación diferida, ¿no? Imita en ausencia del modelo. Ya vio que el papá hablaba o la mamá con el celular, agarra cualquier cosa y se lo pone y empieza también a balbucear, ¿no? Se llama imitación diferida. Y luego el juego simbólico ya casi al margen de los 3 años, ¿no? Donde el niño arma una historia, pero utilizando símbolos que son arbitrarios y transitorios. Lo hemos revisado anteriormente, ¿no? En cuanto a su conflicto psicosocial, también Erickson nos habla de dos conflictos en este periodo. El primer conflicto es el conflicto del año. Confianza versus desconfianza. Habíamos hablado de que cuando tiene más o menos un año, el niño desarrolla el apego, y el apego se refiere al vínculo afectivo con la persona que lo cría, mamá, papá, abuelita, nana, quien sea esa persona, le da la confianza suficiente como para ir, buscar, explorar, desarrollar, porque sabe que no lo abandona. Su conflicto es, ¿y en el resto puedo confiar o no? Bueno, resuelve el conflicto con la esperanza, la expectativa de que en el resto también puede confiar. Entonces ya se puede quedar en la casa de la abuelita, ya se puede quedar en la casa de la madrina, puede, la tía lo puede llevar a comprar y regresa, ya no va a llorar. El segundo conflicto se da de los 2 a los 3 años, es el conflicto de autonomía versus vergüenza. El niño se vuelve cada vez más autónomo, aprende a hacer algunas cositas y se esfuerza en hacerlas porque le da vergüenza cuando falla. Por ejemplo, aprendió a ponerse el zapato, a quitarse el zapato, a controlar sus esfínteres, ya no moja la cama, no moja su ropa interior, pero cuando tiene un accidente, de pronto mojó la cama, empieza a llorar desconsoladamente por la vergüenza que le da no haber sido autónomo. Poco a poco va logrando más y más conciencia de sí mismo, ¿no? Primero diferencia su cuerpo y después ya se va diferenciando en el espejo,
y diferenciando de los demás. La siguiente etapa es denominada niñez temprana. En esta etapa de la niñez temprana, su desarrollo físico va a continuar y la principal ganancia es el descubrimiento de su lateralidad. Todos tenemos un hemicuerpo dominante, un hemicuerpo, la mitad del cuerpo dominante, más fuerte, más hábil. Pero en esa edad, si se han percatado, 3 a 6 años es el periodo de educación inicial, ¿no? Inicial de 3, 4 y 5. El niño tiene bastante estimulación para desarrollar su coordinación motora fina. La coordinación motora fina es la coordinación que logras con tu mano para cortar, rasgar, pintar, embolillar. Entonces tiene bastantes trabajitos que hacer ahí. Al comienzo utiliza las dos manos, pero después se va dando cuenta él mismo que una mano es más hábil. Entonces prefiere la mano que sea más hábil, ¿ya? Eso se llama lateralidad. Generalmente la miden en la mano. Podrían medirla en el pie o en el ojo también, pero generalmente en la mano por lo que hace más actividades con sus manitas. Si es derecho, será diestro. Si la lateralidad es dominante, es su lado izquierdo, será zurdo. Bien, en cuanto a su desarrollo cognoscitivo, podríamos decir que está en el periodo preoperacional y este periodo se afirma, o sea, se afirma la etapa preoperacional. Su pensamiento, como ustedes ya saben, es egocéntrico. Un solo punto de vista, el propio. Entonces, todo se piensa y se evalúa como él. Si se golpeó con la mesa, no. Si yo estoy viva, todo está vivo. Si me golpeé con la mesa es mala porque me golpeó, ¿ya? Si subí el micro, había sol. Bajé el micro, ahí sigue el sol. Mamá, ese sol nos está persiguiendo porque el sol está vivo. Eso se llama animismo. Y su pensamiento es sincrético, significa que él no analiza. Sincrético es lo contrario de analítico. Él no analiza. Nosotros analizamos, vemos los detalles, sacamos conclusiones. Él no analiza, simplemente se guía por las apariencias, por lo que ve. Lo que ve es, lo que escucha es real. Lo que le dicen es real. Es la etapa en la cual el niño se lo cree todo lo que le dicen lo cree. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado ahí. Como no comas esa sopa, ya no te voy a querer. Se lo va a creer y va a sufrir mucho. O como no termines tus frijoles, cuando venga el señor que recoge la basura, le voy a decir que te lleve con él. Él lo va a creer, ya se lo imagina, como su pensamiento es mágico, sí, lo cree. Eso se llama sincretismo, el pensamiento que no analiza. Eso es lo que tienen a esa edad, un pensamiento que no analiza, es mágico. En cuanto al conflicto, el conflicto es iniciativa versus culpa. Ya se le ocurre hacer cosas por su cuenta. Ve a la mamá que está limpiando el piso con un trapeador, con ese trapeador que tiene de repente doble mango. Entonces, él quiere hacer exactamente lo mismo, por su propia iniciativa. Nadie le ha dicho que lo haga, pero como todavía es un poco torpe con sus manitos, rompe un jarrón. Entonces se llena de culpa por lo que ha hecho. ¿Ya? Ese es su conflicto. Quiere tomar iniciativa para las cosas, pero se siente culposo cuando falla. También hay identidad de género, pero acuérdense que estamos en una etapa en la cual su pensamiento es limitado, es preoperacional. Su identidad de género solo se guía por las apariencias, su pensamiento es sincrético. Sí, yo soy mujer, tú eres hombre, porque yo me puedo poner vestidos, tú no te puedes poner vestidos. Yo no te he visto nunca con vestidos, o sea, me guío por la apariencia, no más. Eso es una identidad de género obviamente bastante superficial. Pasamos a la siguiente etapa que se denomina niñez intermedia.
el desarrollo físico va a continuar, pero ya no va a ser tan rápido como en las etapas anteriores, ¿no? Sino va a ser cada vez más lento, pero sigue creciendo. La principal ganancia a nivel cognitivo es el dominio, el haber conseguido dos operaciones mentales, la reversibilidad y la conservación. O sea, tiene un pensamiento reversible y un pensamiento que conserva, sabe que la sustancia, el líquido se conserva, que su vaso de jugo, así lo eche en un plato extendido, sigue siendo jugo, se conserva, y que lo puede regresar al vaso de jugo, reversibilidad, y ya está, y no pasó nada. El darse cuenta, el entender que las cosas pueden ser reversibles y que se conservan, le permite clasificar, le permite ser capaz de poder hacer clases, armar clases, seriar, aprender operaciones matemáticas, y es la etapa, por si no se han dado cuenta, de la educación primaria. Ahora, su inteligencia es lógica, pero tiene una limitación. Él puede razonar con aquello que puede manipular con sus manos o con su imaginación, por lo menos, ¿ya? En cuanto al conflicto, el conflicto principal ahí es laboriosidad versus inferioridad. El niño se vuelve laborioso, significa empeñoso, se esfuerza, quiere hacer las cosas bien porque no quiere ser inferior, no quiere ser menos que los demás. Educación primaria es la etapa de la competencia, por eso funciona la competencia. Vamos a hacer un trabajo grupal, pero va a tener un punto adicional la mesa que no ensucie el piso. Todos se esmeran, son laboriosos, no quieren quedar últimos, no quieren ser inferiores, por eso funciona el estar compitiendo o planteando competencias permanentes. También, gracias al tipo de pensamiento que tienen, los niños ya pueden tener un juego reglado, o sea, ya pueden someterse a reglas dentro del juego. Ya así son las reglas, pues perdí, pues, ¿no? Sí, que quedé suspendido una vuelta, así es, pues, ¿no? Entonces, esos son los principales cambios a nivel físico, cognitivo y psicosocial que se van dando en las diferentes etapas hasta la niñez intermedia. Inmediatamente revisaremos cuáles son los cambios que se dan a nivel de las etapas posteriores. Me estoy refiriendo a adolescencia, adultez. Y de repente, para que se queden en el break, se queden pensando, ¿qué significa ser adolescente para ti? Para ti que estás escuchando. ¿Qué crees que diferencia, aunque ya les di una pista por ahí, a un adolescente de un adulto? ¿Será la edad? ¿Será el trabajo? ¿Serán las posesiones? ¿Será la independencia? ¿Será que tiene metas? Vayan pensándolo porque es lo que vamos a revisar después de este pequeño corte, ¿ya? Entonces, chicos, los dejo ahí, salvo que hubiera alguna pregunta, vamos a revisar. Buenas tardes. Nada, solamente hay un saludo, muchas gracias por él. Y creo que yo también lo saludé, no me acuerdo. Entonces ya, ahí nos quedamos y en 5 minutitos volvemos, ¿sí? Ahí nos vemos. Estiren sus piernas, párense y creo que todos lo necesitamos. Ya. Ya está, seguimos. A ver. Ya, las preguntas serán esas, ¿no? ¿Qué significa ser adolescente? Se ha hablado tanto de los adolescentes, ¿no? Y bien, hasta de dónde provenía, ¿no? Adolescencia de adolescere, pero adolescere significa crecer, no significa que adolece de algo, no, significa crecer. Las raíces se pueden buscar, ¿no? Entonces, bien, en la adolescencia es una etapa de transición, como ya les había dicho, desde la niñez
intermedia, claro, hasta la adultez. Eso es el periodo de tránsito. Hay una serie de cambios a nivel físico, a nivel cognitivo y también a nivel psicosocial, o sea, etapa de cambios fundamentalmente. ¿Qué cambios físicos se pueden ver? Bueno, cambios físicos hay bastantes también. Por ejemplo, podemos observar que hay cambios que vienen desde el cerebro, en realidad, de alguna manera, desde el encéfalo. Acuérdense lo siguiente, acuérdense que un poquito de imaginación, ya bueno, aquí tienen un hipotálamo, tienen el hipotálamo dentro del encéfalo y tienen una glándula que se llama hipófisis. Y sabemos que algo maduracional, o sea, algo que depende de la maduración, es que a determinada edad, ¿no? Llegada a esta etapa, ya por evolución natural, el hipotálamo activa a la hipófisis y la hipófisis lo que hace es segregar dos tipos de hormonas. Estas dos hormonas que son liberadas por la hipófisis van a ir hasta las gónadas sexuales, testículos en el caso de los varones, ovarios en el caso de las mujeres. Entonces, estas dos hormonas son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas dos hormonas lo que van a hacer es estimular las gónadas sexuales y hacer que estas gónadas sexuales maduren. Existían ya las estructuras, ovarios, testículos, existían, pero hasta la adolescencia estaban allí casi de adorno, inmaduras, no cumplían ninguna función particular. En cambio, con la activación que reciben de estas dos hormonas, tanto ovarios como testículos empiezan a madurar, empiezan a funcionar y crecen, ¿ya? Empiezan a funcionar y crecen. Entonces, ahora el ovario empezará a madurar los óvulos y los testículos empezarán a producir los espermatozoides, produciéndose la primera menstruación, la primera eyaculación, conocida como menarquia, espermarquia. Hasta ahí es lo que se conoce con el nombre de cambios sexuales primarios. Como resultado de la activación, maduración y funcionamiento de las gónadas sexuales, los testículos empiezan a producir testosterona y los ovarios empiezan a producir progesterona y estrógeno. Tanto la testosterona como la progesterona y el estrógeno son vertidos a la sangre, ¿ya? Son vertidos a la sangre. Entonces, al ser vertidos a la sangre que llega a todas las partes de nuestro organismo, llega ahora con testosterona si es un adolescente o con progesterona y estrógeno si es una adolescente. Y entonces provoca los cambios más visibles que se dan y que se conocen como cambios sexuales secundarios. Entonces, los cambios sexuales primarios son los cambios en las gónadas sexuales, o sea, en los órganos reproductores, en los ovarios y en los testículos, que empiezan a madurar, a producir progesterona, estrógeno o testosterona, y provocando la primera menstruación, la primera eyaculación. Y los cambios sexuales secundarios o cambios secundarios son los cambios producidos por la llegada de la sangre con progesterona y estrógeno o por la llegada de la sangre con testosterona a todas las partes del organismo. Entonces provocan cambios como cuáles.
cambios como, por ejemplo, aumento aparición del vello en las axilas, en hombres y mujeres, aparición del vello en la región genital, en hombres y mujeres, aumento de la sudoración en hombres y mujeres, ensanchamiento de los hombros y predominancia del tejido muscular sobre el adiposo, en el caso de los varones, aparición de vello sobre y debajo de la boca, bigotes, barba, en el caso de los varones, engrosamiento de la voz, en el caso de los varones, la voz más grave, más profunda. En el caso de las mujeres, crecimiento de las glándulas mamarias, aparición de los senos, ensanchamiento de las caderas. El cuerpo de la mujer se prepara para la maternidad, que es sorprendente, porque de las glándulas mamarias se va a alimentar el nuevo ser. La región pélvica necesita mayor espacio porque un útero que en este momento mide igual que el puño de tu mano, va a tener, cuando estés gestando, que estirarse hasta tener un bebé que va a medir 35, 40 centímetros. Entonces necesitas que tu cavidad pélvica sea más ancha, ¿no? Para que pueda albergar a este útero que va a ensancharse también. A toda esta etapa de todos estos cambios sexuales primarios y cambios sexuales secundarios se conoce con el nombre de pubertad. Entonces, cuando les hablen de pubertad, se refiere a la primera etapa de la adolescencia donde mayoritariamente los cambios se dan a nivel físico. Obviamente, de manera paralela, pero más después, ¿no? Como están distraídos con los cambios físicos, también se van dando cambios a nivel cognitivo, cambios a nivel socioemocional. ¿Cuáles son los principales cambios a nivel cognitivo? Ya Piaget nos había mencionado que a partir de los 11 años el pensamiento lógico deja de ser concreto para convertirse en un pensamiento lógico formal. El pensamiento lógico formal es el pensamiento que ya no necesita del apoyo concreto, ya no necesita manipular para poder razonar. Ahora simplemente le basta con analizar y ver de sí tiene consistencia lógica, sí está bien hecho, ya no necesita imaginar. Ya, sí, es la fórmula de la distancia. Esta debe ser la distancia entre el Sol y la Tierra. Sí, eso es porque está bien hecha la operación, no porque nadie la ha ido a medir, no porque me estoy imaginando nada. Se le llama operatorio formal también porque lo que se utiliza en el razonamiento es la lógica formal. La lógica formal es la lógica de los símbolos. Si P, entonces Q. Es lógica de símbolos. Símbolos. No te hablan de casos concretos. Tú después puedes rellenar eso, pero inicialmente solo son símbolos, ¿ya? Si P, entonces Q. P, ¿qué cosa es? P puede ser, si estudio más, entonces mi rendimiento aumenta. Yo lo llené así. Si me tiro, si suelto el lapicero, se cae hacia abajo. Entonces, ya, eso es una lógica formal, una lógica de símbolos. El pensamiento es abstracto porque se basa más en lo que son las ideas más que las cosas concretas, y los valores también. Se basa en hipótesis y de ahí saca deducciones, por eso también se le conoce como hipotético deductivo. Puede darse a este nivel, cuando recién se está trabajando y logrando dominar lo que es la lógica formal, lo que es el pensamiento operacional, puede darse un error que no es obligatorio, pero es súper frecuente, que se llama egocentrismo racional. ¿Y qué significa el egocentrismo racional? Significa que el adolescente puede sobrevalorar tanto su capacidad de raciocinio que puede equivocarse.
puede confundirse. Y los dos errores más frecuentes se conocen como audiencia imaginaria y fabulación personal. ¿Qué es la audiencia imaginaria? El pensar que como uno es tan brillante, tan bueno, tan racional, todo el mundo se dio cuenta y todo lo que sucede se hace para darte un mensaje a ti, que tú caminas y hay una audiencia ahí que te sigue, que te está expectando, tienes tu público portátil que va contigo. Y por lo tanto, que todo el mundo me mira, ¿no? Entonces, ¿cómo se te ocurre, mamá, que voy a ir con esta blusa a la universidad? La semana pasada ya la usé. ¿Qué van a decir? Que no tengo ropa. Hijita, pero ¿quién se va a dar cuenta? ¿Cómo que quién se va a dar cuenta? Todos los que han estado ahí conmigo en clase. Pero no creo que los chicos se fijen mucho en la ropa. Ay, por favor, mamá, ¿cómo no se van a fijar? No, yo no puedo ir, prefiero no ir. Audiencia imaginaria. O ¿cómo crees que voy a salir así? Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? No te hagas. ¿Crees que soy tonta? Yo me doy cuenta de las cosas, yo me doy cuenta. Yo no soy una niña de 3 años. Yo tengo 17, ¿no? Entonces, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Tremendo barrito. Ahora que lo dices, sí lo veo, pero no es tampoco tan grande ni llama. Ay, todo el mundo se va a dar cuenta. Todo el mundo me está viendo, todo el mundo se da cuenta, ¿no? O referencias que alguien pueda hacer. De repente que alguien diga, eh, qué sé yo, viste esa noticia, el muchacho que se metió a defender a la vecina, al final, ahora por meterse en líos ajenos. ¿Qué tiene que meterse ese muchacho? El esposo está muerto, al muchacho lo están acusando de haber disparado él el arma, que era del mismo hombre, ya malogró su vida. El muchacho que está ahí en la sala escuchando dice, ¿y tú qué crees, papá? Que yo voy a hacer lo mismo. No, yo no me refiero a ti. Sí, pero has dicho, tiene 17 años. ¿Crees que yo no me doy cuenta cuando tú estás de ida y yo ya estoy de vuelta? Te lo estás diciendo para mandarme una indirecta. ¿Crees que soy tonto? Yo razono, yo pienso. O sea, sobrevalora, ¿no? Y hasta cierto punto está pensando que todo el mundo también lo está haciendo. El otro error, les decía, se llama fabulación personal. Soy tan inteligente, mido tan bien las cosas, razono tan bien que yo me las sé todas. A mí no me va a pasar nada. Fabulación personal es el equivalente a soy tan bueno, soy tan inteligente que casi soy invulnerable, a mí no me pasa nada. Claro, yo ya he calculado la distancia, yo sé cómo corro, yo voy a ganar a ese ómnibus, a ese camión que está ahí, a ese tráiler, nada, yo lo hago. Y por eso se exponen a riesgos muchas veces de manera innecesaria, ¿no? No me voy, yo vivo a 4 cuadras, pero son las 3 de la mañana. Ahí te pueden hacer daño, pueden haber ladrones, fumones. No, mejor quédate. Ay, por favor, vivo a 4 cuadras, todos son mis amigos. Todos tus amigos seguro que están durmiendo a esa hora. Y lo más probable es que, como siempre sucede, los que están en las calles o son a las 3 de la mañana o son alcohólicos, drogadictos o gente que quiere hacerte daño. Pero, y además yo estudié un curso de taekwondo en el verano. Seguramente en el taekwondo luchaban de 1 a 1. Cuando alguien te quiere hacer daño, no es de 1 a 1. Te agarran 4 o 5. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, yo me doy cuenta, a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada. No funciona. ¿No? Entonces, esos son errores, como les repito, no es obligatorio, pero sí son bastante frecuentes. En cuanto al desarrollo psicosocial, vamos a abrir un paréntesis para hablar de un autor que se llama, de un psicólogo que se llama Lawrence Kohlberg.
Lawrence Kohlberg estudió mucho sobre el desarrollo moral, pero más que el desarrollo moral en sí, lo que le interesaba era el razonamiento moral. Entonces él lo que decía es, el razonamiento moral es la fundamentación que te da alguien para decir que algo es bueno o malo. Y de acuerdo a la fundamentación que te dé, el razonamiento moral puede estar en 3 niveles: una etapa preconvencional, una convencional y una postconvencional. La etapa preconvencional es la propia de los niños de 4 a 10 años por lo menos, donde las cosas son buenas o malas de acuerdo a si te afecta o no te afecta, si te ganas un premio o te dan un castigo. Es el razonamiento del niño pequeño, pero puede hacerlo inclusive en un adulto. Paraste en la luz roja, bien, ¿por qué lo hiciste? Uy, la multa es cara, pues, para evitar el castigo. Su razonamiento es preconvencional. El sujeto razona, o sea, juzga algo como bueno o malo, si le va a deparar algo bueno o si le va a deparar algo malo. Si le depara algo malo, es malo, pues. Es malo porque después me van a castigar. Ese es un razonamiento preconvencional. Es bueno porque me van a dar un plus de, de mi sueldo, ¿no? Entonces, ahí no hay moral, es preconvencional. La moral convencional, el razonamiento moral convencional, es cuando el sujeto actúa de acuerdo a lo acordado con su grupo. Su grupo es lo que va variando. Al comienzo son sus amigos, ¿no? Yo tengo que ir él dice de 10 a 14 años. Tengo que ir a la fiesta con el polo roto, porque mis amigos dicen todos van a ir con polo rasgado. Yo no voy a ir con polo nuevo. Pero hijito, ¿cómo vas a ir con polo rasgado? Pero es que mis amigos dicen, así tiene que ser. Eso es lo que está bien. El grupo luego va creciendo, ya no es mis amigos nada más, es mi generación. No, yo voy a llegar a las 11, voy a regresar a las 11 porque todos los chicos de mi edad regresan a las 11. Eso es una moral convencional. Y luego ya será la sociedad. Lo que la sociedad dice que está bien es lo bueno. Lo que la sociedad dice que está mal es lo malo. ¿Cómo habla la sociedad? La sociedad habla por las leyes. Si la Constitución lo dice, está bien. Si el Código Civil lo aprueba, está bien. Si el Código Civil lo censura, está mal. ¿Ya? Entonces, eso se llama moral convencional. La intención ahí es conservar el orden, ¿ya? Conservar el orden. Esa es una moral convencional. Lo bueno es lo que respeta las leyes. Lo malo es lo que va contra las leyes, las normas, lo acordado. Sin embargo, dice Kohlberg, después de los 14 años, por su nivel de razonamiento, el sujeto ya podría tener una moral postconvencional, que le llama un razonamiento autónomo. Lo bueno o lo malo es lo que está de acuerdo con los principios universales, la vida, la honestidad, los valores, ¿no? Entonces, eso es lo que va a marcar lo bueno o lo malo. Algo es bueno cuando está de acuerdo con esos principios. Es malo si va en contra de esos principios. Bien, entonces, utilizando eso, diremos que el desarrollo psicosocial del adolescente, bueno, primero por Erikson, el conflicto es identidad versus confusión de roles. La motivación, la inquietud principal del adolescente es encontrarse a sí mismo. ¿Quién soy? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué puedo hacer con mis habilidades? ¿Dónde me iría mejor? ¿Cuál es mi rol? ¿Quién deseo ser? ¿No es cierto? Eso es búsqueda de identidad. ¿Para qué quiere encontrar su identidad? Para evitar esa confusión de ¿qué tengo que hacer? ¿Estaré bien acá? No, no me gusta. ¿Estaré bien acá? No, tampoco me gusta. Y estar ahí todo confundido, ¿no? Entonces, ese es el principal conflicto que identifica Erikson en el adolescente. Dice que generalmente en el adolescente se presentan algunas situaciones como enamoramiento,
inestabilidad emocional, es lo más frecuente, tampoco es obligatorio, solo es lo más frecuente. Valora mucho el grupo de amigos, pueden tener problemas de autoestima y va en la búsqueda de la autonomía, por lo menos en ese camino está. En cuanto a su desarrollo moral que acabamos de ver, si hemos dicho que el adolescente es desde los 13 hasta los 19, 20 años, empezaría con una moral con una moral convencional y debería llegar a desarrollar una moral postconvencional. Pero dice Colbert que poca gente lo logra, ¿no? Pasamos a la adultez temprana. La adultez, toda la adultez, marca su sanidad física por su estilo de vida. Entonces, es muy importante que el adulto, en general todos, cualquiera sea la subetapa, conserve un buen estilo de vida. Significa comer nutritivo, dormir suficiente y ejercitarse físicamente, aunque sea un par de veces a la semana. Si hace eso, podría ser el periodo, la adultez temprana, de mayor fuerza, energía y resistencia, su mejor periodo físicamente, si tiene un buen estilo de vida. En cuanto al desarrollo cognitivo, su pensamiento se vuelve más flexible. Ya ganó en la adolescencia un pensamiento lógico formal, ya lo ganó, pero, pero se volvería más flexible aquí, ¿no? Se da lo que comúnmente se conoce con el nombre de pensamiento dialéctico, ¿no? El pensamiento dialéctico es el pensamiento que acepta contradicciones, como por ejemplo, ante una tesis puede haber una idea contraria, una antítesis, pero ambas las puedo sintetizar a través de este relativismo. El divorcio, bueno o malo, malo, destruye familias, destruye expectativas. Alguien por ahí puede decir, bueno, el divorcio de mis padres es lo mejor que me pasó porque recién pudimos dormir tranquilos, peleaban todos los días. También tiene razón. Entonces, ¿es bueno o es malo? Es bueno o malo dependiendo de quién lo juzgue, dependiendo de las circunstancias. Eso es ser relativista y flexible. Eso es un pensamiento dialéctico. Aceptar que no existen verdades absolutas. No existen verdades absolutas, sino relativas, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las circunstancias. Nadie es dueño de la verdad. En cuanto al desarrollo psicosocial, su principal, el principal conflicto es intimidad versus aislamiento. El sujeto busca intimidad, a la manera como lo definía Robert Sternberg, compartir mi mundo subjetivo con alguien, mis pensamientos, mis sentimientos. Entonces tiendo a tener relaciones sentimentales más estables, más duraderas. ¿Por qué? Porque no quiero sentirme sola, no quiero sentirme solo, no porque viva solo, no, sino porque siento que no tengo nadie con quien compartir. Y alguien por ahí me dirá, como me dijeron también en otro grupo, pero entonces yo puedo sentirme eh, solo o puedo sentirme acompañado, puedo sentir que comparto mi mundo subjetivo, no necesariamente con una pareja. Se podría hacer con un grupo de amigos, sí, podría ser con un grupo de amigos, pero es esta relación de intimidad, de tener alguien o algunos con quienes compartir mis pensamientos y mis sentimientos, mi mundo subjetivo, es lo que se busca en la adultez temprana. Hay una ganancia bien importante que no la veo por ahí escrita, que es el desplazamiento de la autoridad. El adulto joven desplaza la autoridad externa a interna. El adulto joven es su propia autoridad. ¿Sabes qué? Ya me voy, no, ya van a ser las 12, no, llego a mi casa, uy, será para que mi papá me cuelgue, no, me deshereda, no, no, me tengo que ir. La autoridad es externa, en el adolescente, por ejemplo. Pero un adulto joven, 25, 26, 24 años, que dice, me voy porque mi papá me pega,
No, me voy porque mañana tengo reunión temprano en el trabajo. Lo siento, sí, está buenísima la reunión, pero tengo responsabilidades. O me voy porque mis hijos me están esperando. Entonces, la autoridad es interna y esa es una ganancia bien importante del adulto joven, el desplazamiento de la autoridad y su conflicto, intimidad versus aislamiento. En cuanto a la adultez intermedia, en la adultez intermedia, bueno, la mayor, de repente, lo más saltante en cuanto a cambios físicos es el deterioro de la agudeza sensorial. Empieza a utilizar lentes, de repente ya no va a escuchar cosas tan tenues, pero lo más saltante es la presencia de la menopausia y la andropausia, ¿no? ¿Qué significa eso? Menopausia, se acabaron los óvulos y ahora ya no hay posibilidad de fecundación. Andropausia, se acabaron los espermatozoides, no, nunca se va a acabar, hasta el último día de tu vida va a producir un adulto o un varón puede producir espermatozoides. Lo que pasa en la andropausia es que la cantidad y la calidad del espermatozoide decrece. La cantidad decrece, la calidad también. O sea, el espermatozoide del adulto intermedio no tiene la misma vitalidad, la misma movilidad, no se mueve tan rápido como el espermatozoide del adolescente, por ejemplo, ¿no? Donde por eso no funcionan algunos de los métodos anticonceptivos. Entonces, eso es el principal cambio a nivel físico. A nivel cognitivo, las habilidades cognitivas llegan a su máximo desarrollo y es bien interesante esto porque si se acuerdan de Raymond Cattell, decía, la inteligencia fluida llega más o menos a estancarse hacia los 40 años. O sea, ya no tiene esa chispa de adaptarse rápido a los cambios que se van dando en la vida. No, o sea, eso ya está un poco como que frenado. Sin embargo, es el periodo para el adulto intermedio de mayor producción intelectual. Es su mejor periodo, es el periodo en el que le va mejor intelectual, social y hasta económicamente. ¿Y por qué razón? ¿Cómo se basa para que tener un mejor desarrollo intelectual pese a que su inteligencia fluida está estancada prácticamente, ¿no? O por lo menos ya no está tan ágil? Se basa en la inteligencia cristalizada. O sea, se basa en la experiencia, la vivencia, mi maestría, mi doctorado, todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida. Ahora lo aplico y eso me ayuda a solucionar problemas. Y por eso es el periodo de mayor producción intelectual, social y hasta económico, la adultez intermedia. A ver, en cuanto al desarrollo psicosocial, el conflicto del adulto intermedio es generatividad versus estancamiento. ¿Qué significa ser generativo? Ser generativo significa trascender, ¿ya? Ser generativo significa dejar huella. Una persona es generativa cuando quiere aportar a los demás, no tanto por el dinero, porque quiere dejar una huella. Estancamiento cuando ya no trasciende. Por ejemplo, van a llegar un grupo de trabajadores nuevos a la empresa, necesito voluntarios para que lo capaciten. Estoy gestionando una comisión para estos voluntarios, pero no sabemos si va a salir o no va a salir. De repente sale, enhorabuena, de repente no sale y no les paga, pero necesito los voluntarios ya. Ya, está bien, yo voy a hacer. Oye, pero de repente no te pagan. No importa, pues no todo es dinero. Ya, yo voy a capacitar, yo voy a ayudar, yo voy a enseñar. O sea, es la persona que siempre está ahí dispuesta. Nombran junta directiva en el edificio donde vives. Ya, está bien, voy a participar en la directiva. Pero papá, si te quejas que llegas cansado, que no tienes tiempo, nadie te va a pagar.
No importa, hijo, hay que hacer un bien a la comunidad, no todo es dinero en la vida. O sea, es el voluntario permanente, es el que quiere capacitar, el que quiere ayudar, el consejero, el que te aconseja siempre. En un adulto intermedio siempre vas a encontrar a alguien que te va a dar consejos, que te va a contar experiencias, que va a querer dejar algo de su vivencia en ti. Eso se llama generatividad, ¿ya? ¿Y por qué es el conflicto? Porque no quiere estancarse, no quiere pasar a la intrascendencia en su vida. Bien, a ver, pasamos a la adultez tardía. En la adultez tardía o adultez avanzada se notan con mayor acentuación la disminución de las capacidades físicas y sensoriales que se van deteriorando. Sí, que las cataratas, que ya no ve bien, que no escucha, ahora sí, no escucha bien por un oído, qué sé yo, pero, pero, poco para compensar el avance científico y tecnológico hace de que se compensen estas cosas. Ya tiene cataratas, no ve bien, pero ahora ¿qué hacen? Les hacen una operación, le limpian las cataratas y le ponen un lente intraocular. Ni siquiera va a necesitar ya anteojos, porque ya le pusieron el lente. No escucha bien, hay audífonos de todos los tamaños y colores. Y eso va compensando. Entonces, si bien es cierto de que existe y si no ha tenido un buen estilo de vida, pueden aparecer o recrudecer enfermedades como artrosis, hipertensión, de repente si hay descuido, porque en realidad todo podría más o menos estar controlado, ¿no? Pero sí, pues hay una disminución de las capacidades físicas. En cuanto al desarrollo cognitivo, si bien es cierto que la inteligencia fluida ya no está, digamos, muy fructífera, la inteligencia cristalizada se puede mantener óptima. Es muy importante la estimulación. En otras palabras, si es una persona que se mantiene activa intelectualmente, va a seguir produciendo. Pero si se tiró al abandono, si está deprimido, sí puede caer. La memoria de corto plazo es la memoria que más se afecta. La memoria a corto plazo es la memoria de lo inmediato, de lo que estabas haciendo, de lo que acabas de hacer. Entonces, es la memoria que te va a ayudar a, por ejemplo, ¿y dónde puse las llaves? Ay, caray. ¿Almorzaste? Sí, sí, ya almorcé. ¿Qué almorzaste? Ah, ay, no me acuerdo. ¿Qué era? Estaba rico. ¿Era pollo o era carne? Ay, no me acuerdo. Entonces, eso es. La memoria a corto plazo también es importante mantenerla activa, ejercicios, esas cosas. Pero algo muy importante que no debo dejar de decirles es lo referente a su desarrollo psicosocial. Cuando hablamos del desarrollo psicosocial del adulto mayor, del adulto que se encuentra en esta etapa, encontramos el conflicto que Erickson señala como integridad versus desesperación. ¿A qué se refiere este conflicto? El adulto mayor busca estar íntegro, sentirse íntegro. Eso significa tener un sentido de vida, tener un por qué vivir, ¿ya? Si no, cae en la desesperación. Y si cae en la desesperación, lo más probable es que sobrevenga una depresión, se deprime patológicamente. ¿Cómo se hace para mantenerlo íntegro? Hay que tener en consideración lo siguiente. La adultez avanzada generalmente es una etapa en la que la persona sufre pérdidas, tiene y va trayendo y va sumando pérdidas. Sus propios padres, obviamente, porque tiene 70, 80 años, sus propios padres ya han fallecido. Sus hijos, si tengo 70, 80 años, mis hijos pues son de 50, 40 años, o ya se
se independizaron, se casaron, viajaron, se fueron de la casa, ya está. No hay padres, no hay hijos como responsabilidad. 65 años es la etapa de la jubilación. No hay trabajo, no hay padres, no hay hijos. Y entonces es común escuchar, ¿para qué vivo? ¿A quién le interesa lo que me pase? Ese es el error. Esa es la desesperación. ¿Ya para qué vivo? Generalmente es un periodo en el cual el sujeto va a evaluar, porque tiene tiempo, va a evaluar su vida. Hice bien, no hice bien, he criado bien a mis hijos, no los crié, este está trabajando, es próspero, este no, es un alcohólico, no, sí, ¿qué cosa hice mal? ¿Por qué lo hice mal? Y puede entrar a la desesperación si no tiene a alguien que lo ayude. ¿Cómo pueden? Porque me imagino que todos tienen un abuelo o un bisabuelo por ahí. ¿Cómo pueden colaborar en su integridad? Miren, algo que resulta bastante efectivo es retomar los planes que quedaron truncos a lo largo de su vida. Generalmente lo que sucede es lo siguiente, suele suceder es lo siguiente. La pareja, ya, vamos a tener un hijo. ¡Ah! Sí, vamos a tener un hijo, bien, ya todos se alegran, ¿no? ¿Y cómo hacemos ahora? ¿Te acuerdas que estábamos juntando dinero para fiestas patrias, irnos a un crucero? Creo que con el embarazo ya va a ser un poco riesgoso. ¿Lo dejamos para después? Sí, claro, definitivamente lo dejamos para después. Y además, un hijo es ahorro, es ahorro. Obligatoriamente tienes que tener un ahorro, porque ponte que le pase algo a tu hijo. Una noche, está con fiebre, está mal, lo llevas no vas a esperar a fin de mes que te paguen para llevarlo al médico. Es inmediatamente. Y el médico te dice hay que sacarle una tomografía y esa resonancia, acá no se puede en el hospital, un particular. ¿Qué haces? Necesitas tener un ahorro. Necesitas tener un ahorro. Entonces ya la plata la pasamos a ahorro, ya está. Cuando crezca ya vemos, ya está. Entonces el crucero se queda pendiente. Y te acuerdas que también nos íbamos a preparar para meternos a este concurso de natación del distrito, pero eso también es más o menos por esa época, ¿no? No, creo que esta vez no, ¿no? Ya será para después. Pendiente también. Pero eso que estoy diciendo pendiente, generalmente, en realidad, no se guarda como plan, sino que al tacho. Y entonces cuando llega este momento en que no hay la responsabilidad del trabajo, ni los hijos, ni los padres, ahora tengo tiempo, sí convendría agarrar estos planes que quedaron pendientes y adaptarlos a mi situación actual. ¿Qué, puedo irme de viaje? ¿Acaso tú crees que me va a alcanzar? Mira, en esos centros del adulto mayor que tienen todas las municipalidades, hacen viajes anuales dentro y fuera del país, 50% de descuento. Busca, puede ser que sí. Y un campeonato, ¿qué voy a poder participar en un campeonato? Ahora todos me ganan. ¿Acaso no hay hasta olimpiadas para el adulto mayor? Es cuestión de buscar. Entonces, es cuestión de buscar y adaptar planes antiguos a tu situación actual. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Buscar qué cosa quedó pendiente, qué cosa no pudiste hacer para poder retomarlos y adaptarlos a la situación actual. Esa es una buena forma, como ustedes podrían ayudar a los adultos mayores que lastimosamente pues no hay necesariamente una política destinada a ellos, ¿no? Sino que se posterga y a veces se abandona. Tenemos casos de personas brillantes que están dentro de la adultez avanzada, ¿no?
Tenemos a Vargas Llosa que, ¿qué ha sido? Hace 2 semanas, menos de 3 semanas, ha sido incluido en la Academia de la Lengua Francesa, sin haber escrito ni un solo libro en francés. Sin embargo, ha sido incluido por la relevancia que tiene. Obviamente sí habla francés, pero no ha escrito ningún libro en francés. ¿Cuántos años tiene? 80 y tantos años. ¿No es cierto? Y tenemos muchos ejemplos que podemos encontrar de personas prósperas y que siguen produciendo intelectual, socialmente, siguen teniendo más de 65 años. Entonces, queda como trabajo pendiente, ¿no? Vamos a revisar los ejercicios rápidamente, ¿ya? Dice, las dimensiones físicas, cognitiva y psicosocial son unidades de análisis convencionales para describir las características del ser humano. Cada etapa del ciclo vital, en cada etapa del ciclo vital. Relacione estas dimensiones, física, cognitiva, psicosocial, con los casos presentados. Ya. ¿Cuál se refiere a física, cuál cognitiva, cuál psicosocial? A ver, dice, Julieta experimenta cambios hormonales que preparan su cuerpo para la maternidad. José juega con el mismo tipo de juguetes que utilizan sus amigos Carlos y Alberto. Mariana inicia una búsqueda del biberón oculto levantando la toalla con la que lo cubrió la mamá. ¿Cuál de estas 3 situaciones sería un ejemplo de la dimensión física de desarrollo? ¿Cuál dirían ustedes? A ver, la A, perfecto. A ver, cambios hormonales. Claro, sí, eso es cambio físico. ¿Cuál sería ejemplo de la dimensión cognitiva? La C. Mariana inicia la búsqueda del biberón oculto. Claro, esa es la permanencia del objeto, que es un cambio a nivel cognitivo. Entonces tenemos 1A, 2C, no, perdón. 1, sí, era 1A, ¿no? 1A, 2C, 3B, la respuesta estaría en la letra E, ¿no es cierto? Bien, vamos a la segunda. Dice, el desarrollo humano describe los cambios físicos, psicológicos y conductuales que experimenta el ser humano a lo largo de su existencia. Cambios físicos, psicológicos y conductuales, ya. De los factores que influyen en el desarrollo humano, relacione cada factor biológico, sociocultural, biográfico con las situaciones planteadas. Vaya, factores que influyen. Los niños quechohablantes en su lengua materna tienen dificultades en el aprendizaje, la lectura y escritura del castellano. Carlos fue secuestrado de niño y a partir de esa experiencia empezó a tener dificultades para dormir, irritabilidad y falta de apetito. Se sabe que el labio fisurado o paladar hendido pueden deberse a defectos genéticos del padre o la madre o ambos. ¿Cuál sería un factor que influye, un factor biológico que está influyendo en el desarrollo del niño? Sí. Sería la C. Ya, el labio fisurado, claro, porque es más, inclusive dice genético, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de desarrollo sociocultural? La A. Entonces tenemos 1C, 2A y 3B. Claro, el caso del niño que fue secuestrado. Entonces tenemos que la respuesta está en la letra B. Y nos vamos a la tercera, muy bien. La profesora de educación física suele encargar a Anabel que guarde las pelotas de balonmano, fútbol y básquet en el estante. La alumna las ordena por tamaño, de mayor a menor. La docente, al observar lo eficiente que suele ser la alumna en esta etapa, constantemente la felicita, lo que la hace sentir muy bien a Anabel. En relación con las características de la niñez intermedia, está de 6 a 11, educación primaria, indique el valor de verdad de los siguientes enunciados.
En la dimensión cognoscitiva, Anabel no ha superado la etapa preoperacional, ¿verdadero o falso? Dos, el ordenamiento de los balones ilustra el concepto de seriación. 3. La alumna aún no supera el conflicto psicosocial de iniciativa versus culpa. ¿Qué dicen? Repito los enunciados. En la dimensión cognoscitiva, Anabel no ha superado la etapa preoperacional. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, claro que es falso, pues. El ordenamiento de los balones ilustra el concepto de seriación. Verdadero. Verdadero. La alumna aún no supera el conflicto psicosocial, iniciativa versus culpa. Falso. Falso. Entonces, falso, verdadero, falso. La respuesta está en la E. Y vamos a la última. La adultez intermedia es la etapa que va de los 40 a los 65 años, correcto. Y es una etapa con cambios relevantes a nivel físico, cognitivo y psicosocial, como todas las etapas. De acuerdo con el desarrollo físico de esta etapa, adultez intermedia, ¿no? Sí. Señale los enunciados correctos. Juana evidencia una disminución de su memoria a corto plazo. ¿Es propio o no es propio la adultez intermedia? Leo presenta cierto deterioro en su fortaleza y coordinación muscular. 3. Mateo está atravesando la crisis generatividad versus estancamiento. ¿Cuál o cuáles corresponden a la adultez intermedia? La 2. ¿Cuál? La 2. ¿La B? La B, solo la 2. Leo presenta cierto deterioro en su fortaleza y coordinación muscular. De acuerdo al desarrollo físico. Ah, ya. Claro, sí, solo la 2, tienes razón. Porque también es verdadera la tercera, pero acá te dice de acuerdo al desarrollo físico de esta etapa, señale los enunciados correctos. Físico solamente es el deterioro en su fortaleza y coordinación muscular. Sí, tienes razón, es la letra B. Ahí tienen la clave respuestas de las preguntas, de las 10 preguntas. Acuérdense que la clave respuestas solo la van a utilizar una vez que hayan terminado de desarrollar la práctica solita como si fuera un examen. Y si todavía tienen algunas dificultades o han detectado de que por ahí hay algo que que no los deja rendir a su 100%, pueden pedir una cita en el departamento psicopedagógico para ayudarlos a solucionar esos problemas. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias por estar ahí. En realidad, felicitaciones por estarlo. Y ya nada, nos vemos la próxima semana y espero que les vaya súper bien. ¿Sí? Nos vemos. Cuídese. Chao, que les vaya muy bien. Bye. Hasta luego, profesora. Muchas Hasta gracias. luego.